A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora, en Madero FM. Bienvenidos. Otro capítulo interesante del programa Perspectivas que llevamos adelante con nuestro distinguido colega y amigo Guillermo Holzman. Perspectivas es un programa que lleva varios espacios y que ha sido muy bien criticado. ¿Y qué te parece a ti, mi distinguido Guillermo? Y te saludo y te deseo y agradecerte que tengas de nuevo presencia con nosotros acá en Madero para tratar algún tema de interés. La verdad es que siempre un agrado Percival estar acá y efectivamente Perspectivas como ha logrado ir colocando temas o por lo menos dando distintas miradas a temas que son de interés público, particularmente a aquellas personas que están interesadas en los temas de Chile, del mundial incluso, y tener alguna mirada tal vez más reflexiva en torno a esas temáticas y las implicancias que tienen o las problemáticas que conllevan. Distinguidos auditores y televidentes, con nuestro distinguido amigo Guillermo Holzman hemos compartido estudios de pregrado en la Escuela Mina de Copiapó y en la Universidad de Chile en el tema de las ciencias políticas. Y bueno, Guillermo, ustedes lo conocen, es un analista de fama. Y eso, ya, a pesar de que a él no le gusta que lo adulen, porque esto no es una adulación, lo sentimos muy contentos de tenernos con nosotros y participando con ustedes de las ideas. Hoy día vamos a tocar un tema especialmente importante, Guillermo, porque tiene que ver con las oportunidades que tenemos nosotros como países tal vez monoproductor de materia prima, o particularmente lo que tiene que ver con el cobre, y ahora estamos enfrentando al tema de hoy día, el tema del litio. ¿Ya? Queremos hacer un recorrido de lo que significa, de las oportunidades que nos hemos perdido antes como país para poder generar riqueza y oportunidades de una mejor vida, de un mejor bien común, a partir de lo que ha sido nuestra historia con el cobre. Y el litio es una sal tremendamente importante que hoy día empieza porque la Corfo, que es poseedora a través del Estado de las concesiones mineras, tiene un acuerdo de arrendamiento con Soquimich, y eso llega a su fin en la manera que está descrita. Y más allá del contrato mismo que esté, quisiera también que nos paseáramos un poco por las oportunidades que nos va a dar el litio. ¿Qué opinas tú y qué, a tu juicio, cuáles son las oportunidades que se nos presenta siendo unos productores mundiales más importantes de esta sal que va sin duda a revolucionar toda la parte, o ya está revolucionando toda la parte eléctrica que viene respecto a los autos, respecto de todo lo que significa el guardar energía a través del litio? A ver, yo diría que para países como Chile, que somos países en desarrollo o subdesarrollados o emergentes, independientes como se les debe llamar, el hecho es que nosotros somos dependientes de la exportación de recursos naturales. Y esos recursos naturales, el primer tema a considerar es que se exportan como en forma natural, o sea, es decir, sin ningún tipo de procesamiento. Llámese, o mínimo procesamiento, llámese lo que es minería, que es lo más evidente con el cobre, llámese lo que es forestal, que a lo más es celulosa, llámese lo que es pesca, que solamente es pesca artesanal, pero muy poca explotación industrial de la pesca más allá de las 50 millas o hasta 200 millas zona económica exclusiva. Llámese también agricultura, que tenemos todo un tema respecto a qué cultivos tener. Tenemos una agroindustria de incipiente desarrollo importante que ha ido creciendo, pero todavía insuficiente para toda la capacidad agrícola que tiene el país. En consecuencia, yo diría la primera cosa es establecer que agregamos muy poco valor a nuestra exportación de recursos naturales, particularmente minerales. Lo segundo a tener en consideración es que tenemos una capacidad de recursos naturales impresionante, y disculpe que lo coloque con tanto énfasis, pero si solamente consideramos la pesca, por ejemplo, tenemos alrededor de 3.000 kilómetros de costa, 3.000 kilómetros de costa por 200 millas que es zona económica exclusiva. Eso solamente frente a la costa de Chile. Si le sumas tú la de esas 200 millas alrededor de Isla de Pascua y alrededor de Isla Sala y Gómez, si los televidentes o auditores pueden tomar un mapa, cualquiera, da lo mismo,
Se darán cuenta de que tenemos una influencia decisiva en el Océano Pacífico, por una parte, pero por otra parte, dado la superficie marítima que tenemos por acceso económico, por la zona económica exclusiva y por acceso soberano, ¿no? por las 12 millas que nos corresponden, es decir, podríamos decir francamente que somos uno de los más importantes despensas del mundo en términos de alimentos. ¿Ya? Sin embargo, ahí no tenemos escasamente, yo diría hasta hace unos años, 3 como buquefactorías, que son los que pescan sobre las 100 millas, sobre las 200 millas que van a mar abierto, que son las que tienen normalmente cientos de buquefactorías, países como Rusia, Japón, Estados Unidos, China, etcétera. Nosotros, Chile, solamente tenemos 3. ¿Ah? ¿Y quiénes vienen a pescar a nuestras 200 millas de zona económica exclusiva? Todos los que he mencionado. Claro, porque ningún país en general que hoy día es desarrollado explota sus recursos naturales, sino que los guarda como un elemento, como una ventaja estratégica, podríamos decir, pero lo explota en la medida que sea absolutamente necesario. Eso también da, sin duda, ese ejemplo, que hay varios más, da cuenta de lo desprolijo y de lo desatentos que hemos sido nosotros con nuestro futuro y cómo no hemos sido capaces como país de poder enfrentar como Estado realidades de desarrollo de esas industrias, particularmente la pesca que tú citas, y de cómo lo hemos enfrentado. Sin duda por ahí claramente hay malas políticas finalmente de lo que nosotros podemos hacer, porque podríamos vivir de eso y podríamos generar toda una despensa de pescados y mariscos probablemente para el mundo como alimentación, digo. Claro, y eso significa industria conservera, indica todo lo que es harina de pescado, todo, digamos, a pesar que procesamos algo de harina de pescado, pero muy poca respecto a las capacidades, a los potenciales que tenemos. Significa toda una industria, digamos, alimenticia, al que no solamente va para el ser humano, sino que también digamos, hay una parte que tratada puede ser abono, otra parte que puede ser alimento para animales, de todo tipo. O sea, es decir, hay una variedad de potencialidades en eso y claramente están desaprovechadas. En lo forestal probablemente tengamos lo mismo, como tú citabas. Exactamente, en lo forestal tenemos miles, millones de hectáreas en realidad que se pueden ampliar. Chile le ha dado mucho a lo que es la explotación del pino, particularmente porque el pino o determinada clase de pino demora poco tiempo. Poco tiempo en términos forestales son 10 años en promedio, 10, 15 años. Exacto. Muchos árboles demoran 20, 30 o 50 años en llegar a su madurez para poder ser explotados. Pero además hoy día hay suficientes adelantos en la parte forestal desde el punto de vista digamos, científico, tecnológico, que permiten preparar los suelos, que permiten evitar el daño que tienen los suelos, pero a su vez también hoy día el tema del pino si no va quedando de lado, se va regulando mucho más digamos, su explotación por el gran consumo de agua que tiene, más allá de los efectos nocivos que tiene en el ecosistema que lo rodea, ¿no? Que son otros temas. Pero tenemos una capacidad forestal importante. O sea, es decir, por ejemplo, significaría que pudiésemos tener todo un desarrollo en mueblería, ya sea artesanal o de lujo, casi, si tú gustas, sí, o funcional en términos para poder armarlo, que tú compras cualquier exacto, tipo de Easy, Home Center o similares, sí, que si yo compras para armarlo, también podrían solo tener algo con un sello chileno que le pudiese dar que fuera de interés. Por ejemplo, por otra parte, sin nombrar las puertas, sin nombrar sí, tabiquería, en fin, una serie de otras cosas más. En consecuencia, yo diría hay un potencial. Hay mucho potencial, por ejemplo, el tema forestal en Maule, donde gran parte de los productores son pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, acá tenemos Celulosa Arauco, tenemos la papelera, entre otras, que son las grandes productoras forestales en Chile. Pero hay un porcentaje importante. El Maule, por ejemplo, es el que abastece de madera a todo lo que son las constructoras a nivel nacional, del norte hasta el sur del país. Mira. ¿Ya? Como que son los andamios que ustedes ven, que toda esa madera viene de ahí. ¿Ya? Entonces yo diría, digamos, lo forestal. La minería, lo mismo, es decir, si nosotros hemos estado bien con el cobre hace muchos años, antiguamente era el salitre, ahora es el cobre. La cordillera de los Andes es una formación que geológicamente está plegada de minerales.
quizás no solamente cobre, está molibdeno, baritina, el litio que aparece como una sal, como tú bien dices, que está en el norte por sus especiales cualidades geológicas, pero también está el cobalto, aparte está el molibdeno que está asociado al cobre, en fin, hay una serie de Uranio. uranio y varios minerales que son fundamentales para el desarrollo y para los países desarrollados en virtud de lo que está asociado a la nanotecnología, por una parte, de lo que está asociado a las comunicaciones, a por donde tú tienes que pasar los datos, o sea, los datos, digamos, los computadores, las llamadas telefónicas, las comunicaciones en general. Entonces, ahí hay todo un mundo para explorar y para explotar. Y aún nosotros seguimos todavía pensando en que exportando productos naturales o recursos naturales, mejor dicho, es suficiente. Cuando en realidad hoy día, en la economía mundial, el valor del recurso natural que permite otro producto solamente representa el 10% de ese valor. O sea, hay un 90% que se lo lleva el que lo fabrica, el que lo hace, el que le agrega, ¿no es cierto?, una utilidad monetaria adicional a ese recurso natural que llega en bruto a algún país, a alguna industria. Mira, el año 1972, en el gobierno de Allende, se nacionalizó el cobre. Y se nacionalizó con el apoyo del 100% transversal de todas las bancadas políticas de ese entonces. Tuvimos necesidad de recuperarlo porque mucha de esa riqueza se nos iba y no tributaban en lo que nosotros hubiéramos querido. Y se generó a partir de ahí como una nueva conciencia, ¿ya? Sin embargo, seguimos siendo monoproductores y exportadores de la materia prima del cobre. Exactamente. ¿Qué debiéramos hacer ahora? Porque tenemos ya lecciones de la historia, todo el recorrido que te has pegado tú por algunos de los aspectos de lo que significa nuestras capacidades de materias primas y nuestra incipiente manufacturación de ese tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo prevenimos una cosa así? ¿Y cómo nosotros entregamos una opinión de lo que debieran ser nuestras autoridades, nuestros gobernantes o nuestros ministros respecto a esta mirada del litio? Porque debemos entender que si se nos pasa la vieja, por decirlo así, bastante coloquial el modo de decirlo, y esta oportunidad se pierde, probablemente estemos castrando la oportunidad de miles o de millones de chilenos que nos fuimos capaces otra vez de hacer las cosas como debíamos. ¿Qué hacemos finalmente? A ver, yo te diría, y a riesgo de parecer pesimista, yo creo que ya la vieja casi se nos pasó, para usar tu misma terminología. Al efecto, hoy día, el mundo desarrollado, el que está en la globalización de lleno, llámese Unión Europea, llámese Estados Unidos, llámese China, Japón, Corea del Sur, está pensando en la cuarta revolución industrial. ¿Ya? Para llegar a la cuarta revolución industrial hay que haber pasado por la primera, segunda y tercera. Claro. ¿Ya? Chile, yo diría, está en la primera y segunda, algunos, yo diría, destellos de la tercera, pero muy lejos de la cuarta. ¿Ya? Y eso para poder entender lo que estamos hablando, claro, la cuarta revolución industrial tiene que ver no solamente con la automatización, con la robótica, el mundo digital, es decir, para decirlo en términos muy simples, la cuarta revolución industrial quiere decir que yo manejo todo acá en el teléfono. Todo desde la casa, la puerta, las luces, la energía, estamos hablando de energía eficiente, energía renovable, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de reforestación, estamos hablando de la disminución del efecto nocivo de la capa de ozono, estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de una serie de cosas. Pero todo eso que uno se imagina, que ya está en funcionamiento, la fibra óptica, las nuevas aleaciones que se hacen en las estaciones espaciales que comparten Rusia, Estados Unidos y China, por ejemplo, que al no haber gravedad, los cambios, de sólido, líquido, gaseoso se modifican en términos atómicos. Entonces es mucho más simple generar aleaciones que en la Tierra serían imposibles, y que luego se traen a la Tierra una vez que se sabe cómo hacerlas y cuál es el resultado, y se crean en los laboratorios especiales para ello. Pero estamos hablando de un proceso de industrialización que es mucho más avanzado y donde América Latina en general y Chile en específico se han ido quedando atrás. Es decir, nosotros no tenemos la plataforma industrial necesaria para poder abordar los nuevos requerimientos o demandas de esta revolución industrial. Y esa no tenerlo nos está llevando a
digamos, a un empobrecimiento, mirado, claro, digamos, mirado a largo plazo, porque si no tenemos esa capacidad de poder determinar cosas para poder entrar a un mundo de los desarrollados, es evidente. Pero, Guillermo, aquí en perspectiva lo vemos muchas veces, ¿qué hacemos? Porque más allá de la discusión propiamente de lo que estamos hablando del litio, hay un tema que le debiera servir a los decanos, a los decanos de las facultades de ingeniería, probablemente, de geología, etcétera, porque tiene que haber algún cambio, tiene que haber alguna nueva disposición, una nueva mirada, en cuanto a que las cientos, de los miles de profesionales que están saliendo en virtud de manejo seguramente de la segunda etapa. Claro. No la tercera ni la cuarta, como decías tú respecto Claro, a esto. pero para que eso funcione, o sea, para que haya industria, se requiere el know-how. El know-how, o sea, el cómo hacerlo, cómo fabricar un vaso, por ejemplo, o lo que sea, necesita un proceso tecnológico, industrial, pero también asociado a eso están las patentes. O sea, yo creo que todos estamos claros que Chile no ha inventado ningún computador. Tampoco, digamos, Chile no inventó los celulares. No los creó tampoco, y así muchas otras cosas más. Chile no ha hecho nada de eso. Chile no produce conocimiento, no obstante que tenemos muy buenos profesionales, muy buenos científicos. Es decir, yo diría, no hay que equivocarse en esto. Es decir, nuestra capacidad, nuestro recurso humano, nuestro capital, yo diría intelectual, es muy bueno. O sea, la prueba de ello es que gran parte de nuestros científicos es de reconocimiento internacional y participa en una serie de proyectos a nivel mundial cuyos resultados y productos se patentan en otros países, pero no en Chile. Mira. Anda tú a intentar patentar algo en Chile. Se ha mejorado mucho todo el proceso, pero aún es demasiado lento. Todavía falta, digamos, de enfocarnos a eso. Y ahí yo creo que tenemos un problema que es bastante concreto. Y lo segundo es que la distancia que hay entre lo que hacen las universidades y lo que hace la industria es grande. Es decir, las universidades están mucho más en lo teórico y menos en lo práctico, al menos en Chile. No obstante que muchos científicos participan en muy buenos proyectos que tienen más uso en otros países y no en Chile. Las oportunidades para poder trabajar acá en Chile en procesos innovadores desde la universidad han ido avanzando, pero a un paso muy lento, muy poco. Basta decir nada más, por ejemplo, que hace unos gobiernos atrás, el de Frei Ruiz Tagle o Lagos, no me recuerdo, se planteó la idea de la Comisión para la Innovación, que inicialmente la presidió Fernando Flores como delegado presidencial. Un Fernando Flores que venía ya mirando, él ya en aquellos años decía, Chile tiene que mirar el futuro, pero no tiene que pensar en hacer computadores porque los computadores ya lo hace India. Así que digamos, no hay que repetir lo que está haciendo, hay que buscar qué es lo que debemos hacer. Y fue muy majadero en eso permanentemente, más allá de su carácter y personalidad. Y tenía toda la razón del mundo. Y eso yo diría que hoy día Chile lo ha perdido. Entonces, ¿en qué situación hoy día estamos? Que tú preguntas, ¿qué hacemos? Es que tiene que haber voluntad política, una voluntad política transversal. ¿Ya? Se nos va a presentar nuevamente el desafío y se nos va a presentar no respecto al cobre, se nos va a representar respecto a algo más esencial que el agua. ¿Ya? Entonces, el agua hoy día tiene un régimen que está establecido en la Constitución, sobre el cual hay derechos, no propiedad, pero sí derechos, que son concesionados por el Estado. Sí. ¿Ya? Y sucede que esos derechos, hoy día, que son muchos, a 99 años, digamos, son de larga data, se transan. O sea, es decir, esos derechos pasan a ser transables en el mercado. Y sucede que el agua es uno de los elementos más vitales, o el más vital, para la vida humana. O sea, ningún ser humano puede vivir sin agua, o sea, partamos de esa base. Yeah. Entonces, y los quienes nos ven, si ustedes se recuerdan o buscan en los diarios antiguos cuánto costaba una botella de agua, se dará cuenta que hoy día una botella de agua está por sobre el dólar, incluso $2, y en algunas partes $3, para decirlo en precios internacionales. Sí. ¿Ya? Entonces, yo diría que ahí el que hacemos, si no hay voluntad política, no hay nada. Pero esa voluntad política es insuficiente si no está acompañada de la institucionalidad necesaria para poder traer el know-how. Países como los nuestros, que somos dependientes desde el punto de vista cultural, tenemos que ir a comprar know-how, o sea, pagar el know-how. Si queremos fabricar vasos ultra finos, tenemos que comprarle a alguien el know-how y la patente y todo, y nosotros empezar a trabajar. Y después nosotros vamos a innovar sobre ese proceso y vamos a tener nuestra propia patente sobre la innovación que hicimos. Perfecto. Entonces, ese proceso es el que falta. Entonces, hoy día,
Cuando tú ves la creación de Codelco en su minuto para que, digamos, administrara todo lo que es el yacimiento de cobre, Codelco se ha quedado con ese mismo tamaño porque todo lo demás ha sido o inversión extranjera o concesiones, pero ha estado en manos de privados y empresas multinacionales. ¿Ya? Perdón, Guillermo. Bueno, estamos aquí en Perspectivas con nuestro colega Guillermo Holzman examinando lo que debe ser una de nuestros usos y manejo de nuestras materias primas, particularmente la del litio. Guillermo, cuando tú señalas con la propiedad que tienes, porque has conocido varios países, participas en varios foros y en varias consultas, muchas veces tenemos nosotros la tendencia a establecer algunos criterios que no estamos observando como chilenos, como sociedad científica particularmente. Sí, comparto contigo el que tenemos, digamos, prestigiosos profesionales, universidades que ninguna está sobre las 100 del mundo, pero entrega buenos profesionales. Sin embargo, esta oportunidad, ¿ya? La oportunidad que se nos viene, particularmente la del litio, ¿ya? Va a requerir otros manejos, va a requerir otras consideraciones. ¿Qué mensaje le mandamos primero al presidente, a los ministros del área y a los decanos de las facultades? Porque es verdad que tenemos patentes, es verdad que tenemos problemas a lo mejor para poder generar o tener esa experiencia que se requiere pero acá nos vamos a asociar, a quién vamos a vender laboratorios futuros, cuál va a ser nuestra participación en los mercados de China o de la India, por ejemplo, que van a ser grandes consumidores y ellos van a requerir esta parte de nuestro litio para poder seguir progresando. ¿Cómo amarramos eso? Políticamente. Porque acá tenemos que tener una mirada política. Sí, ¿Cómo lo hacemos para poder, digamos, beneficiarnos de esta situación que es muy puntual ahora en Chile, que, bueno, probablemente ya en 10 años, en 20 o en 50, estemos a lo mejor quejándonos de que no hicimos bien las cosas? ¿Qué tenemos que hacer y qué le vamos a decir al nuevo presidente electo, a las nuevas autoridades que vengan, lo que a nuestro juicio debieran hacer acá desde nuestro programa Perspectivas? Ahora, la verdad es que hay un modelo económico que está asociado a la globalización y que asume de que toda la explotación de recursos naturales que pueda hacer el privado no debe hacerlo el Estado. En consecuencia, hay ya un tema zanjado en términos de que la inversión principal la debe hacer el privado y el Estado entregar las facilidades para ello. ¿Ya? Este tema está hoy día establecido en la Constitución, incluso en nuestra institucionalidad. Y eso va a significar que en lo pronto, respecto al litio, por ejemplo, va a haber protestas, porque no todo el mundo está de acuerdo con este esquema. ¿Ya? Y el gobierno de Sebastián Piñera tendrá que ver cómo enfrenta esa situación de crítica respecto a ese modelo. Pero estando ya el modelo, y más allá de que sea Sokimich, que no es cualquier empresa, básicamente por los cuestionamientos por los cuales ha pasado en términos de su relación con la política, en términos de la ilegalidad o no, por lo menos la ilegitimidad de sus aportes en términos generales. Y donde, digamos los aportes a la política, sí, transversalmente. Entonces, yo diría, ahí es eso. Pero el tema está en que además de eso, la discusión de fondo es, bueno, ¿qué gana el Estado de Chile para eso? Porque el Estado de Chile en el campo necesita acceder a recursos, etcétera. Está dispuesto a poder entregarle, digamos, esa concesión y con qué tipo de royalty, con qué tipo de devolución por eso y por cuánto tiempo. Hoy día la concesión que se le ha dado a Sokimich, que todavía está en proceso de aprobación, faltan muchos días, como 3 meses todavía, como para poder definir, no más, son 120, son 20 días. Está en elaboración y en discusión en varias partes. Exactamente. Particularmente en el Congreso. Así. Entonces, va a significar en la práctica establecer que ¿cómo se calcula el royalty? Ya, primero que nada. Lo segundo es hasta el 2030. Tercero, ¿cuál es la superficie que está siendo concesionada o entregada a Sokimich, que además se va a asociar con otros capitales? Así, chinos, hindúes y canadienses. Exactamente, o sea, ni más ni menos. Sí, pues. Entonces, ¿basta solamente el pago de royalty o también se podría pedir transferencia tecnológica? Bien. Para que podamos nosotros hacer otras cosas. Lo segundo, hay que tener claro de que el tema del litio no solamente tiene que ver con la batería, hay una serie de otras utilidades que puede tener, las podemos desarrollar
Las universidades en el norte tienen esa capacidad de investigación y de aplicación, de investigación aplicada en la práctica. Sí. Tenemos posibilidad de poder generar mayor empresa y ahí vienen los temas, digamos, cuál es el rol del Estado. O sea, uno puede estar, más allá que le guste o no esté de acuerdo, finalmente el esquema hoy día para explotar el litio es que siendo un tema de demanda a nivel mundial, quien mejor lo puede explotar es el privado. Y ese privado hoy día es Soquimich. Más allá del cuestionamiento que uno tenga sobre Soquimich y cómo simplemente se apruebe, eso está en la internacionalidad. Te quiero decir con eso de que si no fuera Soquimich sería otro. Perfecto. ¿Ya? Ese otro chileno va a tener que ir a buscar socios externos que le aporten capital y know-how. Ahora, a Chile, ¿qué le queda? Solamente royalty, que es una suerte de impuesto a la explotación de recursos que sacan, o también debería estar acompañado de transferencia tecnológica, de investigación aplicada para desarrollo de nuevos productos. Debería estar eso. O el Estado también debería traer su corporación del litio, tal cual creó la corporación del cobre, ¿ya? Sí. Para poder dar un desarrollo propio a todo eso. Pero igual que la corporación del cobre, que se dedica básicamente a la explotación y la exportación, o también debiera tener un tema asociado a la industrialización. Y ahí yo te diría, es ahí donde yo creo que las preguntas están. Como te digo, el litio está muy lejos solamente de ocuparse para baterías, quizás es el primer tema. Pero tenemos que ser capaces de crear el circuito virtuoso, un circuito en el cual ya está bien, ellos exploten hasta el 2030, que no está tan lejos por lo demás, pero que a su vez nos genere las capacidades para el 2030 en adelante tener una capacidad mucho más amplia que esté asociada a industrialización, innovación, tecnología y que puedan haber muchas cosas, pensando en que la cuarta revolución industrial se basa en las pymes, no se basa en las multinacionales. Ojo con eso, o sea, es decir, se basa en las pymes. Entonces, hay acá una serie de elementos de investigación que deben estar disponibles y tiene que haber por lo menos un repositorio donde todo eso se reúna, se junte y esté a disposición. Pero también tiene que tener incentivo en las aulas de clase para que esos nuevos profesionales estén al día con lo que está pasando y puedan también emprender en esa perspectiva. Lo que tú citas es súper importante porque fíjate que si nosotros, más allá del royalty, que son los impuestos que se cobran como el IVA a la minería, por decirlo de alguna manera para que se entienda mejor, siendo el royalty que no alcanza muchas veces esas cantidades del 20 y tantos por ciento como ocurre con el IVA, pero el punto está en la mirada asociativa. Así, nosotros vamos a entregarle, digamos, litio a potencias que se van digamos, a privilegiar con ello. Donde, en definitiva, está el punto en que nosotros, al vender la materia prima, debiéramos también tener, tal vez por ley, o como una exigencia de la venta, de la venta futura, el asociarnos con las empresas que van a tratar el litio en sus lugares, para efectos de que el Estado de Chile o los privados asociados al mismo Soquimich en este caso, o a universidades que tengan que ver con esto, recojan el producto de esa negociación. Yo he leído el acuerdo y no me parece sustancial en eso. Si yo voy a hacer un negocio y yo no aprendí del cobre, dado que tenemos una tremenda infraestructura para preparar profesionales que están en la ingeniería y de la metalurgia y de eso respecto al cobre, pero el litio no la tenemos todavía. Entonces tal vez debiéramos hacer un tipo de acuerdos en que no solamente le vendemos la materia prima, sino que nos quedamos con ellos haciendo algún aporte a esa empresa por la vía, digamos, de la negociación, para quedarnos con ellos trabajando y ser socios de quienes van a usar nuestro litio para bienes de sus propias industrias. Tal vez esa podría ser una de las cosas que podríamos nosotros aquí en perspectiva aconsejar a los ministros, a los que están negociando respecto al área, porque si ellos necesitan el litio, yo necesito vendérselo, necesito los recursos, voy a tener plata de eso, perfecto, pero finalmente, ¿cómo aportamos para que esto sea un asunto que nos traiga una riqueza, por lo menos, al menos intelectual en un principio, el know-how que señalabas tú, para poder tener acá en Chile los resultados de esos esfuerzos? Ojalá que todo eso que tú dices pueda estar concentrado en la Comisión de Futuro que va a asesorar al presidente Piñera. Y hasta donde entiendo, por lo menos lo que se ha podido conocer, estaría bajo el alero de Cristian Larroulet, ya dentro de ese cuerpo de asesoría para el presidente Piñera, y donde bajo mandato presidencial se puedan hacer las coordinaciones bajo un esquema de asociatividad público-privada,
con todo eso que tú estás señalando, de tal forma de que haya la coordinación con el Ministerio de Educación, haya la coordinación con CONICYT, haya la coordinación, en fin, con toda otra cosa, y además eso se enriquezca con los propios análisis. Es decir, imagínate que podamos tener hoy día con los recursos satelitales, podemos conocer la geología de los terrenos, podemos saber dónde hay más, dónde hay menos, en fin, hay una serie de facilidades que bien utilizada y bien direccionada como información, estarían dando, yo diría, grandes oportunidades para nuestro país. O sea, yo te insisto, nosotros a lo que cuesta, alguna vez lo decíamos, si este vaso cuesta $10, nosotros nos pagan 20 centavos nada más por la materia prima que colocamos, tenemos que agregar conocimiento. Y ese conocimiento tenemos que ser capaces de poder manejarlo bien en términos de asegurarle a nuestro país un desarrollo que se traduzca en tecnología, nos dé calidad de vida, ¿no es cierto? Y por supuesto bajo un prima de crecimiento económico. Distinguidos auditores y televidentes, aquí en Perspectiva hemos empezado a tocar un tema realmente maravilloso de oportunidades que se nos abren con la infraestructura del litio. Con nuestro colega y amigo Guillermo Horstman hemos tenido la oportunidad de llevarle a ustedes parte de las opiniones que seguramente vamos a seguir desarrollando en otras perspectivas. Mi distinguido Guillermo, tenemos que ir terminando. Se nos pasa el tiempo tan rápido, desgraciadamente, y le hemos dejado a nuestros auditores y a nuestros televidentes la posibilidad de poder discurrir respecto a un tema que es muy interesante. Te agradezco la gentileza de estar nuevamente acá. No, por favor, no, gracias a ti, Percival. Así que, y a ustedes también. Muchas gracias y hasta otra oportunidad en Perspectiva. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.